Bien, muy buenos días y un saludo muy especial a todas las personas que se conectan a esta hora, a este nuevo jueves de revistas, a este habitual jueves de revistas que trae la editorial de la Universidad del Rosario para ustedes. Hoy vamos a estar hablando, explorando un poco la revista Territorios número 49 de este año, de este 2023, puntualmente a partir del artículo Huella territorial del hidroextractivismo en México. Ese artículo que van a poder consultar en la revista Territorios número 49. Y para ello contamos aquí con eh, el autor de este artículo. Me refiero a José Manuel Luna Nemesio, eh, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y pues quien va a moderar, quien va a estar charlando un poco, Leonardo Garavito, perdón, de la Universidad Externado de Colombia, quien pues va a llevar la batuta como tal de esta charla y conversación. Pero antes de darles la palabra, les quiero recordar a todas las personas que se están conectando a esta transmisión dos cosas. La primera, si desean consultar este artículo, si desean revisarlo, descargarlo, etcétera, lo van a poder hacer por el portal de revistas de la Universidad del Rosario. Me refiero a revistas.urrosario.co. Allí van a poder acceder a todos los artículos de la revista Territorios, de su número 49 y de también los demás números que trae esta revista para ustedes. Asimismo, les dejo también la invitación para que interactúen con nosotros en redes sociales, para que compartan esta transmisión, para que la discutan y para que escuchen también al profesor José Manuel hablando y profundizando sobre este artículo. No siendo más, le doy la palabra al profesor Leonardo para que inicie esta conversación del día de hoy. Profesor. Muy buenos días, Alexander. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo pues a todo el público de este espacio. Un saludo para el profesor José Manuel Luna. Un gusto conocerle y un gusto compartir este espacio en torno a su artículo. Eh, Profesor José Manuel, a mí primero me interesa mucho conocer al autor detrás del trabajo. Me gustaría que si por favor nos contara un poquito más sobre su formación, sobre sus temas de interés y por qué llegó a este tema en torno al hidroextractivismo en México. Muchas gracias, Alexander, por la presentación. Gracias también a Leonardo y a todo el equipo editorial de la revista Territorios y de la Universidad del Rosario. Me da mucho gusto estar esta mañana con ustedes. Pues yo soy licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuve este grado con un trabajo de tesis en torno a la producción de enfermedades en nuestra sociedad, derivado de los tipos de consumo y de los tipos de producción que caracterizan a nuestro tiempo, ¿no? Esto me llevó a, posteriormente, durante mi maestría en Ciencias Sociales, que la cursé en la Facultad de Estudios Superiores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en México, me llevó a investigar el tema del vínculo que hay entre salud y enfermedad relacionado con el tema ambiental. Allí pude dedicarme a estudiar el tema del agua precisamente, pero centrado sobre todo en la economía y la política en torno a la gestión o lo que comúnmente se conoce como la gobernanza del agua. El tema me fue interesando más al punto que durante mis estudios de doctorado en geografía en la Universidad Nacional Autónoma de México, pude realizar un estudio sobre la crisis hídrica que se vive en uno de los territorios de México, que es el estado de Morelos, la cual, pues más allá de ser causada por la población, como hace pensar o nos quieren hacer pensar los discursos hegemónicos e imperialistas del desarrollo sostenible, pues en realidad son las grandes empresas
las grandes industrias, agroindustrias y los proyectos extractivistas los que generan esta situación de crisis hídrica complicada posteriormente por una política neoliberal de gestión de los recursos hídricos. Este panorama general, durante mi estancia postdoctoral, que estoy ya en el tercer año realizándolo en la Universidad Autónoma de Zacatecas, pues nos permitió particularizar en un megaproyecto que por un lado representa uno de los grandes peligros para la seguridad hídrica del estado de Morelos, pero que también representa una radiografía de cómo en México, durante el neoliberalismo, los diversos capitales transnacionales saquearon, sobreexplotaron, esquilmaron y contaminaron la riqueza hídrica de la nación mexicana para generar ganancias y ganancias extraordinarias. En este sentido, en el artículo que hoy estamos aquí comentando, pues mostramos cómo más allá de las supuestas bonanzas económicas en términos de empleo o de ganancia que trae un megaproyecto como es el Proyecto Integral Morelos, dedicado a la generación de energía eléctrica mediante una central termoeléctrica de ciclo combinado, pues se están generando inconmensurables costos ambientales, inconmensurables costos sanitarios, bajo la lógica de reconocer una territorialidad de la enfermedad. Eh, y en este sentido, pues se muestra precisamente cómo hay una huella territorial en términos negativos de este tipo de megaproyectos, ¿no? Pues así sería como por qué llegué a este tema y más o menos mi formación. Muchas gracias, profesor. En este artículo, pues desde su título, digamos, tiene elementos muy interesantes. Me gustaría, sobre todo para la gente menos experta en el tema, que usted nos pudiera hablar un poco en qué consiste el hidroextractivismo, en qué se diferencia del extractivismo tradicional y, digamos, y cómo esto nos puede poner una alerta en nuestros territorios. Claro, mira, el hidroextractivismo no es más que una particularización de una práctica que hoy por hoy representa uno de los grandes problemas en términos ambientales que se generan en nuestra sociedad, que es la práctica del extractivismo, es decir, esta actividad llevada a cabo por sectores económicos, por grupos de capital de tipo industrial, pero también en conjunto con grupos de poder más cercanos a la clase terrateniente, donde confluyen en diversas dinámicas de extracción de recursos naturales para sus diversas actividades lucrativas, ¿no? De la generación de ganancias o especulación del territorio y de los recursos hídricos. En particular, en este sentido, cuando hablamos de hidroextractivismo, estamos hablando de una actividad de saqueo y de sobreexplotación de los recursos hídricos que quedan hegemonizados bajo un consumo productivo de corte capitalista, sobre todo, ¿no? Aunque hay esta alianza o sí, alianza de clase con el sector terrateniente que se embolsa no ganancias, sino una renta de la tierra precisamente a partir de la explotación de estos recursos naturales. En el caso del hidroextractivismo estamos hablando del recurso agua. Por lo cual, cuando aludimos al hidroextractivismo, lo hacemos en función de expresar cuáles son las necesidades productivas, no de la población, sino de los grandes grupos de capital que ven en el recurso hídrico un valor de uso estratégico para sus diversos procesos de producción de mercancías y de prestación de servicio. Esto, pues, es importante reconocer porque los diversos discursos ecologistas y los diversos estudios que intentan dar cuenta de la gravedad que representan estas prácticas extractivistas, comúnmente quitan la mirada de ver que quien está llevando a cabo estas prácticas extractivistas no es el capital financiero, no es el capital comercial, sino es el capital industrial, en tanto figura hegemónica del desarrollo capitalista, como figura dominante, ¿no? De allí que cuando en el artículo hablamos de hidroextractivismo, pues no solamente hablamos de un saqueo, de un despojo, ¿no? A la manera como Harvey podría entender la acumulación por desposesión, sino hablamos de una sobreexplotación
muy peculiar de los recursos hídricos, donde por un lado hay un alto consumo de agua, pero también hay una contaminación inédita de los recursos hídricos por parte de estos proyectos industriales de corte hidroextractivista, ¿no? De allí que se contemplen diversas externalidades ambientales por ocupar el término de la economía ecológica, pero que en términos directos son casos de escenarios de contaminación por residuos sólidos, contaminantes emergentes, diversos tóxicos que son sustancias químicas peligrosas dada su ecotoxicidad y que bueno, todo ello pues le da un contenido al término de hidroextractivismo mucho más allá del despojo, mucho más allá de la sobreexplotación del recurso agua, sino vemos cómo el hidroextractivismo es una actividad gran industrial dedicada a fisurar la relación metabólica entre el ser humano y la naturaleza. Bueno, siguiendo un poco por ese camino, antes quisiera comentar que pues tengo una relación cercana y fuerte con México, pues allí realicé mis estudios de doctorado, también sobre temas relacionados con la defensa del territorio y del agua, en mi caso en la Cuenca de México. Entonces, cuando en tu proyecto tú comienzas a hacer la problematización y uno de los datos claves que dan es que México ya supera a China y a otros países como la India en destrucción ecosistémica. Y ahora nos hablas un poco de la sobreexplotación. No sé si quisieras un poco agregar algo sobre este punto, porque yo creo que es importante sensibilizar a toda la población latinoamericana de lo que está pasando en nuestros países en este campo. Claro, Leonardo, muchas gracias por el comentario. Mira, precisamente en el artículo yo menciono lo que investigadores mexicanos como Andrés Barreda o Raúl García Barrios, pues identificaron plenamente en el marco de uno de los programas nacionales estratégicos que el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología han realizado en los últimos 5 años y que a mí me sirvió conocer estas investigaciones para darle precisamente esta profundidad al análisis del megaproyecto en Morelos. Estos investigadores mencionan que precisamente durante el neoliberalismo, en México se generaron condiciones económicas, condiciones jurídicas que fueron excepcionales para que diversos grupos de capital vinieran a nuestro país no solamente a sobreexplotar a la fuerza de trabajo, sino también a contaminar el territorio con sus diversos procesos económicos de tipo de alto impacto toxicológico. En este sentido, pues México llegó a ser uno de los territorios más devastados en términos ambientales, donde desafortunadamente el problema en México no solamente tiene que ver con el extractivismo, con el hidroextractivismo, ¿no? Como puede ser el caso de muchos países latinoamericanos. Digamos que los grandes infiernos ambientales que se produjeron en México, para ocupar el término utilizado por Víctor Manuel Toledo para referir a estas zonas de sacrificio socioambiental, pues se debe además a un avance creciente y desaforado de las ciudades, ¿no? De un tipo de infraestructura urbana dedicado a privilegiar el uso del automóvil como medio de transporte, a generar espacios de especulación inmobiliaria con grandes unidades habitacionales o generar dinámicas de gentrificación con las consecuencias sociales y socioeconómicas y de hábitat que eso implica, a lo cual se le tiene que sumar la producción territorial de diversos corredores urbano e industriales en donde se producen, en los territorios se construyen parques industriales en torno a los cuales se generan diversas dinámicas de cadenas de proveedores, diversas dinámicas de construcción de medios de comunicación y de transporte de las mercancías que se producen en estos centros, en estos centros industriales y que van a parar tanto al mercado nacional, pero sobre todo al mercado mundial, principalmente a Estados Unidos, Europa y Asia, a lo cual se le tiene que sumar que durante el neoliberalismo en México se vivió un proceso de descampesinización
donde la fuerza de trabajo campesina fue expulsada tanto bajo la forma de migrantes a Estados Unidos o la forma de migrantes al interior del país, a las grandes ciudades, para trabajar en estos parques industriales, y que una vez vaciado los territorios rurales de esta fuerza de trabajo campesina, los capitales agroindustriales con sus paquetes tecnológicos basados en agroquímicos, en semillas genéticamente modificadas, en una tecnología centrada, por ejemplo, en las tecnologías Bank, pues generaron una crisis en el sector agrícola en términos de una contaminación inimaginable del campo, una erosión de la tierra de cultivo, y estos, digamos, costos ambientales derivados de la industrialización, de la agroindustrialización y urbanización del territorio, tuvo como correlato esta generación de la territorialidad de la enfermedad o los enfermos ambientales, es decir, comunidades que no solamente fueron despojadas de sus medios de producción, de sus medios de subsistencia, sino también fueron despojados de su salud. Fueron comunidades enfermadas por estos procesos contaminantes y que hoy por hoy pues explican el crecimiento de las tasas de incidencia de enfermedades crónico-degenerativas en México. De allí que no solamente nuestro territorio sea líder o ocupe los primeros lugares en zonas de devastación ambiental a nivel global, sino también, como es reconocido, encabezan las listas globales de diversas enfermedades como diabetes, como cáncer, como obesidad, que más allá de tener una explicación individual, pues corresponde más bien a esta epidemiología social o socioambiental, ¿no? Donde hay una geopolítica de la enfermedad, por ocupar el término de Bersaniasi. Muy bien. Bueno, entrando un poco ya de plano en el artículo, tu investigación se centra en el territorio del estado de Morelos y otros territorios cercanos. Me gustaría de pronto para aquellos quienes no están muy familiarizados con la geografía mexicana, nos pudieras ubicar y asimismo, pues de paso nos puedes contar un poco en qué consiste este proyecto integral en Morelos y quiénes serían los principales grupos humanos afectados, ¿cierto? Y víctimas de esta situación. Claro, mira, el estado de Morelos está ubicado en la zona central de México. Morelos está al sur de la Ciudad de México, ¿no? Forma parte de estos territorios, de estas ciudades que actualmente se encuentran emplazadas en el eje neovolcánico. Y es un territorio, es el segundo territorio más pequeño de México en términos de extensión territorial, pero tiene una importancia geopolítica estratégica para el desarrollo capitalista de México y también para el desarrollo del capitalismo a nivel regional y global, porque este territorio no solamente está a una hora de la Ciudad de México, que es este núcleo político y económico del país, sino sirve un territorio de conexión con todos los parques industriales de la zona del Bajío, de la zona central de México, de los estados de Guanajuato, del estado de México, del estado de Querétaro, de Puebla, de Tlaxcala, que son estados que durante el neoliberalismo tuvieron un importante auge de la industria automotriz, de la industria textil, de la industria farmacéutica, de la agroindustria centrado en la generación de agricultura para la exportación, sobre todo de berries, y también se vuelve un territorio estratégico para el flujo de fuerza de trabajo, ¿no? Es por eso que en el territorio morelense, pues ha habido desde finales de la década de los 40 del siglo XX hasta la fecha, diversos intentos por industrializarlo, negando la vocación histórica que tiene la entidad en términos de desarrollo agrícola. Por ejemplo, del estado de Morelos es donde se organiza durante la Revolución Mexicana de 1910 el Ejército Libertador del Sur, liderado por Emiliano Zapata, ¿no? Precisamente para defender la propiedad colectiva de la tierra y del agua, bajo el lema de la tierra y el agua es para quien la trabaja. Desafortunadamente, pues esta vocación agrícola, como les decía, no fue reconocida por los gobiernos neoliberales o incluso por ante los gobiernos de un Estado mexicano de bienestar,
de la década de los 50, 60 y 70, sino intentó industrializarse en el marco de esta industrialización nacional que se tuvo previo al neoliberalismo y que posteriormente, después de la crisis de los años 70, ya entrado en la década de los 80 en nuestro país, pues se generaron dinámicas de industrialización, sobre todo por parte de empresas extranjeras norteamericanas, principalmente. Desafortunadamente no, desafortunadamente para estos grupos de capital, afortunadamente para la población y para el ambiente, la industrialización de Morelos no había logrado despuntar, pero desde 2008 hay un foco rojo que se ha encendido en términos socioambientales y sanitarios en la entidad, que es el Proyecto Integral Morelos. Es un megaproyecto que contempla dos fases de operación. La primera fase, que es, digamos, la que se ha avanzado hasta el momento, implica la construcción de tres megainfraestructuras dedicadas a la producción de energía. Primero, un gasoducto que proviene de los estados de Tlaxcala y de Puebla, llegando al estado de Morelos, donde se transportan poco más de 300 millones de pies cúbicos de gas lutita, de este gas extraído por fracking en los campos de Texas, en Estados Unidos, y que son distribuidos por todo el territorio nacional con toda esta red de gasoductos que durante las administraciones de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pues generaron grandes injusticias socioambientales, a lo cual se suma este gasoducto Morelos, que alimenta a una central termoeléctrica de ciclo combinado que se encuentra ubicada en el estado de Morelos, en una comunidad del oriente del territorio morelense que se llama Huesca, y que para su funcionamiento no solamente requiere la quema de este gas shale, sino además requiere de grandes cantidades de agua para enfriar las turbinas generadas que se calientan una vez que se quema el gas al interior de la termoeléctrica. Estas aguas provienen de la planta de tratamiento del agua, de aguas residuales de la ciudad de Cuautla, son distribuidas por medio de un acueducto y son estas aguas las que históricamente les correspondería a los ejidatarios, le habían correspondido a los ejidatarios, a los campesinos del oriente de Morelos, tomar estas aguas que excreta la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Cuautla para sus diversas actividades. Con lo cual, con esta central termoeléctrica, esta agua les es despojada y el agua que posteriormente a servir como un elemento que enfría las turbinas de la termoeléctrica es vertida en el río Cuautla, que es este cuerpo de agua donde los ejidatarios podrían tomar el agua, pero es un agua ya con contaminación térmica, con una y con otra contaminación de tipo de metales pesados y demás sustancias que se han encontrado en la operación de centrales termoeléctricas de esta índole, ¿no? Es un proyecto que desde 2008, como les decía, se ha lanzado y que el actual gobierno de México, liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, primero mantuvo una postura contraria al megaproyecto, anunciando su cancelación. Posteriormente, a partir de 2018, que el presidente toma el cargo del Poder Ejecutivo de México, pues se vio imposibilitado de echar atrás este megaproyecto, dado los intereses, dado también la falta de poder político del Estado mexicano, que durante el neoliberalismo fue cuasi destruido en términos de la soberanía nacional, y no ha podido echar atrás este megaproyecto. Lo que sí ha avanzado el actual presidente es en establecer mesas de diálogo y negociación con las comunidades afectadas. Pues es de reconocer primero este cambio de actitud, porque los gobiernos anteriores habían utilizado la represión por parte de las fuerzas públicas del Estado para tratar de sesgar el conflicto socioambiental que se generó sobre todo en el estado de Morelos, y ahora, además de la negociación, pues hasta la fecha, de ya 5 años de empezar las negociaciones y aunque se está respaldando el megaproyecto desde el Estado mexicano, pues no ha entrado en funcionamiento, ¿no? Lo cual, pues para el propio movimiento en lucha, en defensa del agua, todavía abre grandes oportunidades de detener este megaproyecto.
Bueno, diría una pregunta muy breve, sobre todo para el público latinoamericano que no necesariamente conoce qué es la figura de los ejidos. Sé que nos nombraste que los campesinos son claramente afectados, pero ¿nos podrías contar un poquito la relación entre los campesinos y los ejidos para entender qué son? Claro, mira, posterior a la Revolución Mexicana de 1910 y sobre todo con la presidencia de Lázaro Cárdenas, se generaron una reforma agraria centrada en una distribución de las tierras de cultivo, ¿no? De las tierras para la agricultura. Los ejidos son tierras entonces que fueron otorgadas por el Estado mexicano para que los campesinos pudieran realizar diversas actividades agrícolas o ganaderas. Em, la propiedad de la tierra es propiedad del municipio donde se encuentra ubicado, ¿no? De la localidad donde se encuentra ubicado, pero la gestión del territorio no es propiamente estatal, no es propiamente del gobierno, sino se produce a través de la organización de las propias comunidades agrícolas, ¿no? Tienen distintos espacios de organización como la asamblea ejidal, donde van representantes de los que tienen partes o lotes de la tierra que conforman el ejido, el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia, ¿no? Es, digamos, uno de los grandes productos de las herencias de la Revolución Mexicana de 1910, que desafortunadamente, con todas las reformas estructurales generadas durante el neoliberalismo, sobre todo con la reforma constitucional del artículo 27, pues la forma de elegido se fue duramente golpeada porque con esta reforma se les dio la posibilidad a los campesinos para que vendieran sus tierras, ¿no? Que habían sido concedidas previamente bajo la forma de ejido, ¿no? Permitió transformar el ejido en una propiedad privada de la tierra y entonces los campesinos que correlativamente fueron sumidos en una situación de miseria y de sobrevivencia, pues se vieron obligados a vender su tierra, la cual pues fueron a parar a los grandes terratenientes, tanto mexicanos, pero también extranjeros que mediante prestanombres pues ocupaban el territorio nacional, ¿no? Por eso los ejidos representan no solamente una opción más bien, no solamente los ejidos representan un espacio de donde emergen diversas luchas por el territorio, sino también los ejidos representan una opción de reconstrucción del tejido social comunitario, pero también de reconstrucción o reparación de la fisura socioambiental que ha generado los diversos procesos contaminantes durante el neoliberalismo. Muchas gracias. Precisamente veo que aquí el tema comunitario se vuelve muy importante y lo cual me hace pensar en cómo está esta tensión en torno a las visiones frente al agua, porque creo que uno de los problemas centrales acá es que hay distintos actores que perciben algunos el agua como un bien común y por este camino como un derecho, o que la quieren manejar más como una mercancía, como un bien privado. Entonces, este debate en el caso de estudio y si quieres en general para México, ¿cómo está? ¿Qué ha sucedido en torno al agua? Sí, durante el neoliberalismo, ¿no? Hubo un cambio en la cosmovisión tanto social como académica y productiva del agua, ¿no? Con el discurso de que el agua podría ser una mercancía, ¿no? Cuando pues, el agua no es una mercancía ni puede serlo, ¿no? Porque en términos económicos, en términos de la economía política, pues toda mercancía tiene que derivar del producto del trabajo humano y el agua es producida por la naturaleza. Todavía, hasta hoy, la tecnología no alcanza para producir agua a los niveles que produce la naturaleza o para ser considerado como un producto humano. Sin embargo, lo que sí ha ocurrido son procesos de valorización de todos los procesos de extracción, distribución, saneamiento,
de drenaje, es decir, todos los procesos hidroútiles que sirven precisamente para el consumo social del recurso hídrico. Y es en torno a estos procesos hidroútiles, como los denomina Jorge Veraza, es que se generan espacios de valorización de capital y generación de ganancias extraordinarias. Em, de allí que los diversos gobiernos, sobre todo los gobiernos de los expresidentes de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, que son, digamos, como las formas cada vez más perfeccionadas del desarrollo neoliberal en nuestro país, pues intentaron avanzar en la privatización del recurso hídrico. Afortunadamente, en tanto que el agua es un valor de uso estratégico, es central para la constitución comunitaria de los pueblos originarios de nuestro país, para las comunidades indígenas, pero también para las comunidades que habitan en los espacios urbanizados. Estos intentos de privatizar los recursos hídricos generó una respuesta social importante, ¿no? De allí que la totalidad o gran parte de los conflictos socioambientales que se generaron en México durante las últimas 4 décadas, por decirlo menos, tienen al agua como un elemento de referencia, ¿no? La defensa del agua como un factor de lucha, tanto en términos administrativos o económicos, es decir, comunidades indígenas, campesinas o urbanas que luchan para que no se les cobren por parte de los organismos operadores altas tasas por los servicios de dotación de agua potable, o que solicitan la apertura de nuevos pozos o la cancelación de pozos contaminados, movimientos que también critican las dádivas con la cual la Comisión Nacional del Agua otorga grandes concesiones al sector industrial, al sector agroindustrial, sin ningún tipo de vigilancia, ¿no? Digamos que las empresas son los responsables de reportarle al Estado mexicano cuánta agua consumen, y el Estado pues confía en la buena voluntad de estas empresas, que en realidad pues violan a diestra y siniestra los títulos de concesión que tienen otorgados. Además, que la propia casta política en nuestro país generó un marco legal a modo y a favor de los intereses de las grandes corporaciones transnacionales, para que éstas pudiesen llevar a cabo la sobreexplotación y contaminación del agua sin tener que pagar ningún tipo de costo, de impuesto ambiental, e incluso siendo reconocidas como empresas líderes en la protección del ambiente. Esto que pasó en la esfera económica y política, pues desafortunadamente también impactó en la academia, en la mayor parte de hidrólogos eh, que tomaron o que tienen como tema de interés la disponibilidad de agua. Es preocupante el gran sesgo, la gran inactualidad, el dolo incluso con el que se generó una estadística de la contabilidad hídrica nacional, porque mientras la realidad de las comunidades reflejaba esta fisura en el metabolismo socioambiental con escenarios de crisis hídrica por sobreexplotación o contaminación de agua, que representa, digamos, una escasez del vital líquido para cualquier tipo de actividad, incluso las productivas, pues la contabilidad hídrica nacional presentaban cuentas alegres, ¿no? Maquilladas, o cuentas alegres que servían para la especulación con la riqueza hídrica de la población, ¿no? Entonces la academia, pues muchas veces terminó silenciando a investigadores críticos que mostraban precisamente, que intentaban mostrar precisamente la realidad hídrica de la nación, pero también plegándose a los intereses de las grandes corporaciones, haciéndoles el juego sucio en términos metodológicos, para que la contabilidad que ellos presentaban mediante sus investigaciones, pues sirviera como una negación a las demandas de las comunidades que luchaban en la defensa de sus territorios y del agua. Un poco sobre esto último que dices de las comunidades, una de mis líneas de investigación es el tema de la defensa colectiva del territorio, los movimientos sociales. Eh, cómo ves el alcance, el rol
¿cierto?, de los movimientos de base en este conflicto. Mira, en el tema del conflicto socioambiental del agua que se generó en torno al megaproyecto, del proyecto Integral Morelos, el tema de la base comunitaria es muy complejo de dar como una panorámica general, porque al interior del propio movimiento comunitario, el propio desarrollo del conflicto fue escindiendo y fue dividiendo a la comunidad entre quienes tuvieron la necesidad económica de vender sus tierras para permitir la construcción de la termoeléctrica o que fueron engañados con promesas que hasta el momento no se les han cumplido por parte de la propia Comisión Federal de Electricidad o por parte también de los grupos de capital que invirtieron en la termoeléctrica. Pero también allí fue crucial el papel que siguió ciertas fuerzas políticas de México que se ha caracterizado históricamente por llevar a las luchas socioambientales hacia un terreno donde le quita la potencialidad transformadora, ¿no? Es decir, muchas veces se pierde de vista el objetivo de luchar por la defensa del agua y como pasó en el caso de Morelos, en la lucha en contra de este megaproyecto se volvió un escenario de performance donde había festivales, actividades culturales, pero se dejó de un lado la crítica socioambiental, la denuncia y se convirtió más en una cuestión de vendetta por el asesinato del activista Samir Flores, ¿no? Se volvió una cuestión personal, individual, de venganza política, que desafortunadamente este sesgo que se dio por unas corrientes más cercanas al neozapatismo terminaron por reducir o digamos relativizar el riesgo socioambiental que sigue implicando esta termoeléctrica y que pues requiere como quitar o saltar estas divisiones políticas o sociales que muchas veces ocurren en los conflictos socioambientales desde la base comunitaria y entonces generar espacios de diálogo, espacios de reencuentro de la comunidad, no solamente de los campesinos afectados, sino con el resto de pobladores, sensibilizándoles del riesgo socioambiental que implica este tipo de mega infraestructuras, ¿no? Solamente así se puede llegar a generar las condiciones de posibilidad para que los diversos actores que participan en el conflicto socioambiental del lado de los afectados ambientales o de los enfermos ambientales puedan constituirse como un sujeto histórico, comunitario, ¿no? Como una colectividad que tenga un papel histórico transformador y que pueda, en este caso, echar atrás el megaproyecto. Bueno, José Manuel, ya para terminar un poco nuestra charla, no sé si nos quisieras hablar de algunos de los principales hallazgos o conclusiones hacia manera de motivación de por qué tenemos que mirar y leer tu artículo. ¿Cuál es su principal aporte? Mira, yo creo que este artículo tiene, al menos yo alcanzo a reconocer dos aportes, ¿no? El primero, que es un artículo que se hace desde la geografía crítica marxista, es decir, es un estudio hecho desde una geografía que es pensada a partir del discurso crítico de Marx y que por lo tanto es la aplicación teórica y metodológica de la crítica de la economía política y del materialismo histórico a un análisis territorial, ¿no? Que en este sentido sí da cuenta de un estudio de caso, que es el proyecto Integral Morelos, pero también ofrece pistas teóricas y sobre todo una ruta metodológica para el abordaje de diversos conflictos socioambientales desde la perspectiva de la totalidad. Es decir, no es un estudio que habla de percepción de los actores, no es un estudio cuantitativo o cuantitativista, sino es un estudio que recupera la dimensión de la vivencia de cómo los actores involucrados en el conflicto viven día con día el movimiento de lucha y resistencia en contra del megaproyecto,
incluye también variables, digamos, de corte cuantitativo, pero todo ello lo intenta presentar bajo una radiografía integral de cuáles son los actores, cuáles son los procesos locales, globales que están allí imbricados en ese megaproyecto, cuál es la función que tiene el megaproyecto en términos del desarrollo del capitalismo nacional y del capitalismo global, es decir, ofrece una mirada de totalidad, una mirada crítica y una mirada que está del lado de los despojados de la tierra, ¿no? De los despojados de los medios de producción, pero también de los medios de subsistencia, ¿no? En este sentido, yo creo que serían las dos grandes valías que pueda tener el artículo. Muchas gracias, José Manuel. Sin duda un aporte muy interesante y invito a todos los que nos escuchan a explorar tu artículo y a explorar la revista Territorios. Alexander. Así es, y yo me sumo a esta invitación del profesor Leonardo a que exploren este artículo, a que se peguen la pasadita por el volumen más reciente, revista Territorios número 49, que pues trae para ustedes este artículo del que estuvieron charlando José Manuel y el profesor Leonardo el día de hoy. Les quiero recordar el nombre del artículo para que lo busquen en nuestro portal de revistas, eh, Huella Territorial del Hidroextractivismo en México. Este artículo que van a poder consultar, como les decía, en el número 49 de la revista Territorios. ¿En dónde? En el portal .revistas.urrosario.edu.co. Allí van a poder pues acceder a esta y a todas las revistas. Asimismo, les invito a que compartan esta transmisión, a que pues interactúen también en las redes sociales y que puedan conocer un poquito más sobre todo lo que trae las revistas de la editorial de la Universidad del Rosario y de la Universidad del Rosario para ustedes. No siendo más, les agradecemos a nuestros invitados, al profesor Leonardo, al profesor José Manuel, por haber estado el día de hoy aquí en esta conversación, en esta charla tan importante. Y bueno, a ustedes les invito a que vuelvan, a que estén pendientes de todos los jueves de revistas que tenemos para ustedes, para que conozcan pues un poquito más a fondo los artículos de la editorial y de la Universidad del Rosario. No es más, no siendo más, les deseamos una buena tarde y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Esté bien.